Capítulo 2. ¿Qué entienden los psicólogos por psicología? Néstor A. Brownstein. La psicología, dicho sea con franqueza, es prácticamente cualquier cosa que ustedes quieran que sea. En un último análisis, la psicología consiste en cualquiera de las definiciones que un autor, ustedes, yo o cualquier otro deseen aplicarle. Albert Ellis, Escuelas Teóricas en Psicología, en Weider A. Contribuciones a la Psicología Médica. Buenos Aires, Eudeva, 1962, página 45. George A. Miller, profesor de la materia de la Universidad de Harvard, comienza su introducción a la psicología definiendo qué es la psicología. Elude los peligros desplazándose al terreno de lo que los psicólogos hacen y de la manera en que su actividad influye en la vida de los hombres y en la idea que ellos tienen de sí mismos. Es decir, la psicología no es definida o se busca alguna definición imprecisa, breve y convencional. Partiendo del supuesto de que todo el mundo sabe más o menos de qué trata la psicología. Se considera que la psicología es ciencia, pero se elude el problema de definir los conceptos teóricos, no empíricos, recuérdese el capítulo anterior, sobre los cuales giraría el discurso apoyándose en la no definición. Se justifica luego a la psicología por sus logros técnicos o por la manera en que contribuye a crear imágenes del hombre, a orientar la opinión pública, a gobernar la conducta de las masas, etc. Los subterfugios utilizados para evitar definir el objeto teórico son así solidarios de la utilización de la psicología como técnica y como ideología, entendiéndose esta palabra en sus dos primeras acepciones, como conjunto sistemático de nociones precientíficas y como representación ilusoria y deformada de la realidad, elaborada por las clases dominantes que ocultan el yugo impuesto al conjunto de la sociedad. Podría pensarse en este momento que nadie define el objeto de la psicología, nada más incorrecto a lo largo de la historia, más que faltar, han sobrado las respuestas. El alma, el espíritu humano, la psique, la actividad psíquica, la conciencia, el mundo interior, la actividad nerviosa superior, el mundo moral del hombre, la conducta, el comportamiento, el inconsciente, la personalidad, el hombre concreto, y hay más. Es claro que si todos estos términos significan lo mismo, no hay razón que justifique tener tantos y disputar tan ásperamente en favor de uno u otro. Y si los significados son distintos, de ser la psicología una ciencia, deberán existir criterios que permitan escoger a uno de ellos y rechazar a los demás como ideológicos. O pueden pensarse, y de hecho es la posición de muchos, que es ocioso discutir alrededor de las palabras, pues todo el mundo y más o menos sabe de qué se trata la psicología. ¿Ocioso? Veamos. Sucede que al definir el objeto de una disciplina, esta u otra cualquiera se define al mismo tiempo y de un solo golpe, que se habrá de estudiar y también cómo se abordará ese objeto. Si escogemos la conciencia, por ejemplo, el método de investigación no podrá ser otro que una reflexión que parta de los contenidos de nuestra propia conciencia y de la ajena. Si arrancamos desde la conducta y somos consecuentes, abominaremos de toda alusión a los contenidos de la conciencia y nos dedicaremos a observar y experimentar con los aspectos observables del comportamiento animal y humano. Importa entonces definir el objeto, porque en función de él se resolverá el método de trabajo y se definirán en conciencia los resultados que se obtendrán, las aplicaciones técnicas que se harán posibles y los contenidos que habrá de tener esta ciencia o ideología. Debemos ahora multiplicar los ejemplos para ver más detalladamente qué entienden los psicólogos por psicología, buscando en encontrar líneas comunes que nos permitan orientarnos en los laberintos de la psicología académica. Para ello nos proponemos recorrer el mundo e interrogar a los autores representativos de cada país sobre la materia objeto de sus desvelos. Si comenzamos por el este, tenemos en primer término a S.L. Rubinstein, La psicología, principios, método, desarrollo, Montevideo, Pueblos Unidos, 1963. Para este autor ruso, la psicología es la ciencia que investiga las leyes de la actividad psíquica.
actividad que tiene su asiento en el cerebro del hombre, página 37, pero la actividad psíquica no es definida, podría entonces quedar su definición como tautológica. La psicología investiga, puntos suspensivos, la actividad psíquica, con el agregado de indicar dónde está el asiento, el cerebro, pero sin aclarar qué es lo que allí asienta. Reducir la definición de Rubinstein a una tautología sería injusto con este autor, pues si bien no define desde la primera página del libro, está repitiendo los fenómenos psíquicos, la conciencia, página 11, 12, 30, etc. Y sin señalarlo explícitamente, trata a ambos términos como sinónimos entre los que no establece diferencia alguna, con referencia al otro objeto que actualmente los psicólogos los fenómenos psíquicos, la conciencia, y sin señalarlo explícitamente trata a ambos términos como sinónimos entre los que no establece diferencia alguna. Con referencia al otro objeto que actualmente los psicólogos académicos adjudican a la psicología, la conducta, Rubinstein no tiene dudas. La conciencia condiciona la conducta, la actividad de las personas, que a su vez modifica la naturaleza y transforma la sociedad. Página 30. En síntesis, para la psicología académica soviética, lo psíquico es la conciencia. Ella asienta en el cerebro y condiciona al comportamiento. Como autor representativo de la psicología alemana señalaremos a Werner Wolf. Pese a que su introducción a la psicología, México, Fondo de Cultura Económica, 1963, haya sido editada primeramente en los Estados Unidos, en el primer párrafo de su libro escribe: la psicología trata de una conducta del hombre, de sus experiencias íntimas y de las relaciones entre ambas. También se ocupa de los órganos que ejercen influencia sobre la experiencia y el comportamiento y de las conexiones de estas en el ambiente. Página 7. A este autor debe agradecérsele la cautela de la frase: la psicología pretende ser una ciencia que lo distingue del apresuramiento de la mayoría, que no titubea en decir la psicología es la ciencia de. Para Wolf, hay dos realidades indudables: la conducta y las experiencias íntimas o conciencia. Entre ambas existen órganos y existen relaciones que ligan los órganos con sus funciones, el comportamiento y la conciencia. La conducta, la conciencia y los órganos del sistema nervioso constituyen para él el tema de la psicología. Si se compara a este autor alemán que edita sus obras en los Estados Unidos con el autor soviético recién mencionado, puede verse que en cuanto al objeto de la psicología no postulan diferencias apreciables. En Francia podemos citar a Paul Guillaume, su difundido Manual de Psicología, Buenos Aires, Paidós, 1963, comienza con un párrafo titulado Objeto de la psicología y se sostiene que es el mundo moral, página 17. La lectura de las 350 páginas siguientes no permite avanzar más allá en la idea sobre el objeto de la psicología. Lamentablemente, este mundo moral no es definido ni conceptualizado en ningún momento por el autor. Los psicólogos franceses podrían considerarse burlados si se limitase a Guillaume su aporte a un sistema tan trascendental. Por eso hemos creído conveniente reforzar su participación en esta encuesta, incluyendo el Traité de Psychologie Expérimentale, dirigido por Paul Froissart y Jean Piaget. París, PUF, 1963. Hay traducción española, Buenos Aires, Paidós, 1971. Allí Froissart nos diría: el objeto de la psicología es el psiquismo humano, o mejor, para evitar el término de psiquismo, que presenta un aspecto misterioso y hasta esotérico, la personalidad humana contemplada como una integración unitaria de todas sus instancias. Bien, acá apareció algo nuevo en cuanto a definiciones. El psiquismo es la personalidad y ese es el objeto de la psicología. Se justifica entonces buscar en el mismo tratado, que quiere decir personalidad. El lector se siente impulsado a pesar del tomo 1, donde se escuchó a Froissart, el tomo 5, donde se trata de este tema particular. Y allí Richard
Meili explicará. Con el término personalidad entendemos a la totalidad psicológica que caracteriza a un hombre particular. En síntesis, la psicología estudia la personalidad y la personalidad es la totalidad psicológica de un individuo singular. A tal hombre particular lo investigamos, dice Meili, observándolo desde fuera o sintiéndolo desde el interior, de modo que si queremos salir del círculo tautológico de las definiciones que reprodujimos, tener que llamar conducta a eso que observamos desde fuera y conciencia a eso que se siente desde el interior. Vale decir que seguimos manejando los objetos de Rubinstein y Wolff. Rusia, Alemania y Francia aportaron nombres importantes a la historia de la psicología académica. España no, pero tal vez algún representante de la psicología española pueda darnos luz para mirar el panorama en que queremos introducirnos. Álvarez Villar, Elementos de Psicología Experimental, Madrid, Aguilar, 1964. Sin embargo, no pretende ser original. Definimos que la psicología con los mismos términos que utiliza la inmensa mayoría de los autores, esto es, como una ciencia que estudia tanto la conducta humana como la conducta animal, entendiendo como conducta el conjunto de respuestas con que el ser viviente actúa ante los estímulos que proceden tanto de un interior como del medio ambiente. Página 11. No es original, pero es claro, la psicología es una ciencia y estudia la conducta. Uno estaría tentado a decir que entre esta psicología y la fisiología animal y humana no hay diferencias, pero el propio autor aclara. La psicología reserva, sin embargo, a la fisiología y a la biología ante respuestas más sencillas como son los simples reflejos y las funciones puramente somáticas, digestión, respiración, etc. Para expresarlo de manera más resumida, diremos, pues, que la psicología estudia la conducta. Ahora podemos ver en su conjunto el itinerario seguido por el autor. Inciso A, objeto, la conducta. Inciso B, conducta, respuestas del organismo. C, respuestas del organismo de dos clases, más sencillas, diagonal somáticas, y menos sencillas, diagonal no somáticas. Inciso D, más sencillas, diagonal somáticas, objeto de la biología y la fisiología. Inciso E, menos sencillas, complejas, diagonal no somáticas, psíquicas, objeto de la psicología. En síntesis, la psicología de este psicólogo estudiaría ciertas conductas, no todas, que no son las más sencillas y que no son puramente somáticas, pero de una manera resumida esas ciertas conductas son la conducta. Corresponde ahora que repitamos nuestra pregunta al profesor de psicología de la Universidad de Londres, H.J. Eysenck, Fact and Fiction in Psychology. Harmonsworth, Penguin, 1965. Y él nos dice, la mente o el alma o la psique son demasiado inmateriales como para que se las investigue con cualquier clase de procedimientos científicos. En realidad, de lo que el psicólogo se ocupa es de la conducta, que es lo suficientemente palpable como para ser observada, registrada y analizada. Página 13. Seguidamente el autor reconoce que tal vez tengan razón quienes critican su opinión, acusándolo de dejar de lado aspectos muy importantes, pero esa, más que una cuestión científica, es una cuestión filosófica. Por tales razones, él considera inútil argumentar más y se dedica a investigar en el laboratorio cuáles son las respuestas de los organismos frente a los estímulos. Eysenck no se plantea el problema que tanto perturbó a Álvarez Villar de diferenciar eso que él hace y llama psicología de aquello que otros hacen y llaman fisiología, y que es al fin de cuentas lo mismo. Saliendo de Inglaterra es más fácil ingresar en el clima intelectual norteamericano. George A. Miller es profesor de psicología en la Universidad de Harvard. Él era quien nos había recomendado no empezar un curso por una definición de la psicología, pero en las páginas finales de su libro, Introducción a la Psicología, Madrid, Alianza, 1970, incluye un glosario con las definiciones de los 132 términos más necesarios. Ahí se lee: psicología, ciencia de la vida mental basada en la evidencia que se obtiene mediante la observación y análisis del propio comportamiento y del comportamiento de los demás. Página 476. Bueno, hemos visto ya lo suficiente como para desconfiar de una ciencia basada en la evidencia. Pero, ¿quién sabe?
Tal vez vida mental sea una expresión convincente para señalar el objeto específico de la psicología. Es lógico, pues, que se busque vida mental o mente en ese glosario, pero allí no figuran, tampoco se definen estos términos. En las otras 500 páginas de la introducción a la psicología. No deja de ser una lástima, ya que la psicología es la ciencia de esto, y si buscamos el otro término técnico que figura la definición de psicología, comportamiento, suele denominarse de manera un tanto imprecisa comportamiento de un esquema extremadamente complejo de reacciones que pueden tener especial significado para el organismo. Página 466. El término es impreciso, el esquema es complejo. ¿Cómo diferencia el simple? Puede tener, por lo tanto, también puede no tener significado especial, es decir, no cualquier significado. ¿Y cómo se distingue un significado especial de uno no especial para el organismo? Y aquí nuevamente, ¿cómo se diferencia esta observación y análisis de lo que hacen los biólogos y fisiólogos también en el organismo? De un autor yanqui hubiésemos esperado una definición clara, y Miller nos defraudó. Por ello nos dirigimos a otro texto de la misma procedencia y allí damos con lo buscado. Smith y Smith dicen en el glosario de la conducta del hombre, Buenos Aires, Eudeva, 1963, Psicología, Ciencia de la Conducta, página 513, y Conducta, Respuesta de un organismo a los cambios del medio, página 509. Álvarez, Villar y Miller se habían acercado a estas definiciones, pero las encontraban demasiado arriesgadas, porque así no hay diferencias entre psicología y biología. Eysenck y los Smith no temen perder la especificidad de su materia y disolverla en la fisiología. Es así como llegamos a la Argentina. Se han escrito entre nosotros muchas psicologías, pero una sola de entre ellas alcanzó a la vez difusión, trascendencia y originalidad: la psicología de la conducta. Buenos Aires, Eudeva, 1963. Hay ediciones más recientes a cargo del Centro Editor de América Latina, de José Bleguer. Escuchemos. No hay tal cosa como alma, psique, mente o conciencia. Hay sí fenómenos psicológicos o mentales, pero el atributo no puede ser transformado ni en sujeto ni en substancia. Por todo ello, nos parece importante partir de la afirmación de la que la psicología estudia o debe estudiar seres humanos reales y concretos, página 13. Este objeto postulado por Blecher es original con respecto a los autores que hemos revisado y está tomado de un autor francés que escribió sus obras psicológicas hacia 1930, Georges Politzer. Ahora bien, se justifica proponer a los seres humanos reales y concretos como objeto de la psicología. ¿No resultaría lógico que también un anatomista nos diese la misma respuesta refiriéndola a su propia disciplina? Blecher es consciente de la dificultad. Unas páginas más adelante, página 23, dirá: al conjunto de manifestaciones del ser humano que llamamos conducta está dedicado el presente trabajo, y en la página siguiente: la conducta es la unidad de estudio de toda la psicología. La aparente originalidad del principio comienza a perderse. Cabe esperar aún que la definición de conducta nos libere de las dificultades ante las que se sucumbieron los otros autores. Blecher sigue aquí la definición de Daniel Lagache. Conducta es el conjunto de operaciones fisiológicas, motrices, verbales, mentales, por las cuales un organismo en situación reduce las tensiones que lo motivan y realizan sus posibilidades. Los inconvenientes han resurgido, los límites entre las disciplinas, especialmente entre psicología y fisiología, se han borrado otra vez. La referencia a lo mental no definido nos devuelve a los abismos de la psicología más tradicional. Blecher mismo se encarga de explicitarlo. De la conducta no se ocupa una ciencia en particular, sino por lo menos tres: la biología, la psicología y la sociología. Pero para diferenciarse no se hace ningún intento. Ciertamente sería temerario ensayar un recorte. Así queda la psicología sin un
sin un objeto específico. Es una de las ciencias de la conducta. La consigna es atenerse a los hechos tal cual se dan y tal como existen. Es decir, el objeto de la psicología es empírico y concreto. Tal objeto puede ser visto por distintas ciencias. Si bien se sigue hablando de una ciencia psicológica, en este caso la psicología es un enfoque, una manera de considerar hechos de experiencias que es complementaria de otros enfoques, biológico uno, sociológico el otro, de analizar a los mismos hechos. En síntesis, un interrogante viene sirviendo como hilo conductor en este capítulo. ¿Qué entienden los psicólogos por psicología? Para responderlo hemos realizado un extenso viaje por Europa y América, seleccionando en cada escala expresiones representativas de la psicología académica del país en cuestión. Terminada la travesía, podemos decir que los objetos ofrecidos a la psicología pertenecen a tres grupos. A. Tautológicos, como sucede en el tratado de Fraisse y Piaget. B. No definidos, Guillaume, Miller, y C. Definidos con un mayor o menor claridad, la mayoría de los autores. Este grupo es el que merece el análisis más detallado. Sus representantes asignan a la psicología la tarea de estudiar la conciencia y o la conducta. Estos son los temas de la psicología académica. Nuestra tarea inmediata es entender críticamente qué significan estos términos, comprender cómo llegaron a existir y resolver la espinosa cuestión de si son nociones ideológicas o conceptos científicos. Es decir, después de haber contestado ¿qué entienden los psicólogos por psicología?, pasamos a preguntarnos sobre la cientificidad de la psicología académica, y la respuesta no puede prescindir del interrogatorio a los objetos de estudio que esa psicología propone.